Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Barcelona, en la clase GT2. Y voy a participar con el Chevrolet Corvette Racing C8R 2020. Este monstruo V8 5.5 litros aspirado es una delicia de conducir en esta categoría. De hecho, es uno de los coches con más puntos de maniobrabilidad disponibles para poder participar en circuito deportivo cerrado como este. Aquí las curvas son complicadas, pero con la destreza, la audacia de este bólido, sin duda vas a poder conseguir buenos resultados en la parrilla. Sin embargo, como siempre, hay que esperar a que el lote, a que la carrera se asiente, que los competidores consigan su ritmo, mientras vamos avanzando de forma tímida, aprovechando cualquier espacio que podamos ver, vislumbrar adelante. Y aquí vemos a varios pilotos que ya se complican, se trompean, se chocan, se van fuera del límite directo a la trampa de arena, y con eso ascendemos a la 12ª posición. Voy a probar una estrategia de neumático un poco extrema. Voy a usar el compuesto blando de principio a fin. Eso quiere decir que voy a tratar de hacer 5 vueltas completas con el primer juego de llantas, y luego voy a tratar de cerrar las otras 6 con el segundo juego de neumáticos, a ver si es que no sufrimos demasiado con el tema de la degradación y si podemos entrar en el podio. Así que por ahora solo tengo que mantenerme firme, defender la posición, defender la entrada en las curvas, el carril interno, como siempre les digo, para poder conseguir así los espacios, suficiente tracción para salir con buen impulso de cada curva. Aquí fíjate cómo le hago una pequeña transferencia, un pequeño lacito al otro BET, lo dejo atrás en la salida, también al Porsche RCR que se queda atrás, pierde mucho balance y se fue al límite de la pista, y con eso ascendemos rápidamente a la 7ª plaza, justo en el término de la primera vuelta. Carrera complicada porque aquí los coches todos son muy competitivos. La ventaja de nuestro BET C8R, como ya dije, aparte de la maniobrabilidad, es que también es un coche muy ligero, es muy suave en el andar, en la dirección, y es muy fácil de entender, es muy fácil de conducir, sobre todo para aquellos competidores que sean amateur, que todavía o que están iniciándose en Forza Motorsport. Este coche lo recomiendo muchísimo, precisamente para foguearte, para conseguir experiencia y poder así entender un poco la dinámica de esta categoría. Te voy a dejar, como siempre, en la descripción del video los ajustes de tuneo. Recuerda que en estas categorías no puedes instalar piezas mecánicas, solo puedes afinarlo. Y por supuesto, les comparto mi configuración para que ustedes puedan aprovecharla si es que así lo desean. Porque la verdad que con este tuneo siempre consigo buenos resultados en esta categoría. Hubo un momento que el coche había sido nerfeado también, eso sucedió. Se le quitó un poco de velocidad final, pero aún así el coche sigue siendo excelentemente maniobrable. Es un coche que sin duda es muy dócil en el ataque de las curvas, como ya dijimos. Y por ahora fíjate que estoy metido en la 5ª plaza. Se puso estática la carrera. Vamos a ver si puedo acercarme lo suficiente al rebufo de los líderes, también para meterme en la pelea del podio. Y para lograrlo tengo que buscar todos los espacios disponibles para rotar con más velocidad, con más impulso. Esa tiene que ser mi ventaja a partir de ahora para descontarle tiempo valioso a estos corredores. Es el ataque en las curvas. Si te equivocas en la frenada, si te derrapas, si el coche se desliza demasiado, por supuesto que no te rinde, el coche pierde tiempos, te suman tiempo valioso en cada rotación, en cada giro. Y eso pues por supuesto te complica los chances de poder escalar posiciones y llegar a la punta. También es importantísimo planificar la parada. Yo le puse combustible suficiente para cubrir no más de 6 vueltas, para también aligerar un poco el peso. También aligerar el peso del combustible ayuda también con la degradación. Y también, por supuesto, al administrar el neumático, tratar de girar con suavidad, no exigirle demasiado. Mientras más fricción, mientras más presión ejerzas en el volante o en el joystick, pues por supuesto que el coche complica más con el tema de la temperatura y los neumáticos se desploman más rápido.
Así que tienes que poner de tu parte para tratar de conseguir un ritmo que sea consistente, que no tenga mucho cambio y que te permita precisamente avanzar aprovechando todas las ventajas que hemos discutido. Bien, fíjate como ya por fin me estoy acercando a la estela del Aston Martin de Kit Bubu 97, que va allí en la cuarta plaza, también persiguiendo la estela del podio, a ver si podemos arrebatarle ese dominio. Ahí lo va atacando, le acecha, le muestra la trompa al Corvette C7, que va allí en la tercera posición, pero el Aston parece que se está quedando en desplazamiento, y eso que tiene el rebufo, y fíjate cómo se le complica, no lo alcanza. También es cierto que el Corvette C7 es el coche más veloz en esta categoría de momento, y allí el Aston le hace una maniobra espectacular por dentro en la entrada de la curva, y así le arrebata momentáneamente el podio, pero el Vet se defiende, lo recupera también con una maniobra muy buena por dentro. Allí se arrima un poco en la salida, se le complica, se está poniendo nervioso porque quedó en el centro entre el Aston Martin y el Corvette. Así que fíjate cómo perdió muchísimo balance. El Aston se va largo en la frenada. Yo le hago un contacto allí complicado, peligrosísimo al C7. El C7 me lo regresa y con eso allí les arrebato el podio a los dos. Los dejo pasmados, no se lo esperaban. Pensaron que la pelea estaba concentrada entre ellos dos, pero fíjate cómo tienes que estar muy atento al retrovisor de vez en cuando, no todo el tiempo, para poder medir también a los rivales que se van acercando. Eso pasa mucho cuando te estás peleando con algún corredor, eso te quita tiempo también, los dos se complican y se pierde un poco de enfoque, de concentración en la trazada, y también el ritmo de la carrera se pone más pesado cuando estás peleando por una posición, y eso hace que, por supuesto, un corredor que venga en solitario, como me pasó, pues los logre alcanzar rápidamente, porque viene rápido, viene solo, no viene peleando con nadie, se está concentrando solo en las curvas, en entrar y salir con buena velocidad, y por supuesto eso favorece a su estrategia y así puedes acercarte. Vamos a revisar la telemetría. 58% de degradación en el neumático delantero izquierdo, está sufriendo muchísimo y estamos ya desarrollando la quinta vuelta. Eso quiere decir que ya me toca entrar. Voy a ingresar en el término de esta ronda para cambiar ahora sí al nuevo juego de llantas. Podría intentar sufrir un poco para sacar una vuelta más, pero sería devastador. Creo que sería luego muy difícil poder mantener el coche dentro del asfalto. Tendría que ir muy lento, así que me voy a arriesgar a entrar en el término de esta vuelta con la esperanza de que el nuevo juego de llantas soporten hasta el final, mientras estoy acercándome cada vez más al compañero PRS Morcego, que por cierto, que se observa en la tabla, estos dos corredores que están liderando la carrera son miembros de un mismo equipo, BRS Sombra y BRS Morcego. Son amigos, son compañeros de equipo y están manteniendo el dominio del circuito con un buen ritmo, cabe destacar. Pero ya le estoy descontando tiempo al compañero Morcego, a ver si puedo acercarme, pero tengo que entrar a boxes. No sé cuál será la estrategia de estos dos compañeros, a ver si ellos también se animan a entrar ahora. Probablemente no lo hagan. Yo creo que aquí la mayoría de los pilotos están compitiendo con la estrategia de siempre, el compuesto intermedio, para sacar 6-7 vueltas y luego entrar para usar el compuesto blando en el cierre. Así que, como ya dije, estamos haciendo una estrategia de neumáticos extrema, difícil. Estoy tratando de aprovechar precisamente que este coche tiene una buena administración del neumático, a diferencia de otros vehículos disponibles en la categoría, pero no sé si será suficiente. Efectivamente, Morcego sigue adelante, va a sacar más vueltas, mientras que nosotros nos ocupamos de solicitar el nuevo juego de neumáticos y también de repostar combustible. Ahí solicité que me pongan un poco más de lo que en principio había planificado, que me pongan 9 vueltas para tener un poquito de lastre, para que me asista un poco allí. Mira la cantidad de coches que me están adelantando en esta parada. Eso quiere decir que la mayoría, como estamos evaluando, van a usar o están usando la estrategia de neumático intermedio blando. Esa es la que siempre utilizo y la más recomendable, por supuesto, pero quise probar algo diferente para ver qué tanto le podemos sacar y qué posición o qué resultado podemos conseguir
llevándolo al límite de la degradación. Ahí abandona a otro piloto. La situación ahora se pone dramática porque caigo a la 14ª posición. Creo que en la historia que tengo jugando acá en Forza no había caído tan bajo en la tabla en una salida de boxes. Pero fíjate qué interesante se pone la carrera, porque es claro que la mayoría tiene que parar. Y a pesar de que me adelantaron, no han sacado gran ventaja porque los estoy viendo en el minimapa, así que los tiempos me están dando. Es muy probable que recupere la posición que traía, es muy probable que recupere el podio para el término de esta vuelta o de la siguiente. Lo más importante es no emocionarme demasiado, mantener el control, mantener la suavidad en la dirección para que la fricción no me haga una mala pasada. La verdad es que estoy muy desconfiado, no sé si podremos conseguir que los neumáticos lleguen hasta el final, pero otra cosa buena que tiene este Corvette, que ya lo he probado antes, me ha sucedido, que aún teniendo la degradación grave de los neumáticos, el coche sigue respondiendo de forma razonable, no se pierde todo el control. Así que puedes arriesgarte también un poco a llevarlo al límite, que el coche sigue dando una buena respuesta en la pista, por supuesto. En ese escenario, los neumáticos en estado grave ya no te van a facilitar desarrollar buena velocidad en el circuito. Vas a tener que disminuir bastante para poder sostener el control del vehículo, pero en términos generales el coche no pierde sustento, que es muy importante. Y ahí avanzamos 2 posiciones. Ahora estamos en la 12ª plaza. Perfecto. Poco a poco vamos descontando. Y aquí nos estamos acercando a otros 2 pilotos que se nota que ya van lento porque ya tienen que parar, están extendiendo precisamente el juego de llantas, a ver cuánto más le pueden sacar, pero nuestro Bet está soportando, está dándolo todo. Me gusta mucho el desempeño, sin duda es un coche que se disfruta mucho de conducir, eso es algo importante cuando pasas tanto tiempo en carrera. 20, 30 minutos de contienda, necesitas un vehículo que sea confiable y también que sea disfrutable, que lo puedas disfrutar en la pista, porque la verdad es que cuando un coche es difícil de conducir, cuando un coche se pone complicado, que tienes que estar regulando constantemente la frenada, regulando el acelerador porque se derrapa, porque tiene mucho torque, eso desgasta muchísimo a nivel psicológico, a nivel de los dedos, y entonces claro, eso también resta un poco de disfrute en el recorrido. Pero con este Bet es claro que no vas a tener problemas de desgaste, porque el coche lo da todo, es muy suave, así que vamos a ver qué pasa cuando ya estamos descontando otra posición. Estamos metidos ahí en la estela del otro Bet, Asfer Anderson, el nombre del corredor. A ver cuántos van a parar ahora en esta vuelta. Pisamos a fondo, le adelantamos, uy, el compañero se complica porque quiso entrar a boxes y me puse en el medio, pero tenía que adelantarles, sin lugar a dudas tenía que aprovechar allí ese espacio, esa ventana, y mira la cantidad de coches que he logrado rebasar, he logrado superar y recuperamos el podio. Sí señor, nos metemos en la 3ª plaza detrás de DRS Morsego, que acaba de salir. El líder es un Porsche RCR que no ha parado, que está intentando hacer la estrategia de neumático duro, no le alcanza, es evidente, ya debe tener complicaciones con el desgaste, así que Morsego le adelanta por la derecha sin resistencia. Nosotros nos acercamos también para ponerle nervioso, pero tengo que ser paciente, no me puedo caer en una confrontación. Menos mal que el compañero ahí se abre a la izquierda, suaviza la dirección para darme paso porque sabe que no tiene cómo defenderse, y me le pego al rebufo del compañero Morsego, que ahora está tratando de escaparse con el dominio de la carrera. Vamos a ver si nos alcanza para poderle superar, pero el compañero tiene neumáticos nuevecitos y eso pues por supuesto se traduce en que se me va a complicar poder mantener el dominio ahora cuando le acabamos de adelantar en la salida de la curva intermedia. ¡Qué buen desarrollo! Por cierto, no les he dicho que le puse suficiente carga aerodinámica en la parte posterior para que el coche sea más dócil en los giros, sea todavía más efectivo, más rápido en las curvas. Eso ayuda bastante, así que ese es otro punto a favor de esta configuración, y se nota por la manera como voy dejando atrás a Morsego. Estoy sacando una ventaja rápidamente luego de haberle superado, y estamos ya regresando a la recta de las emociones para completar la 8ª vuelta. Ya queda poco para la conclusión.
y le estoy poniendo allí el ojito al diagrama de neumático. Vamos a ver si soportan, están en la mitad de su vida útil en este punto, en este momento de la carrera. Quedan 3 vueltas, o mejor dicho, 2 vueltas y fracción. Uy, Morcego hace un dive bomb en la frenada, en el corte a la derecha y me supera, pero lo voy a dejar ir porque tengo que administrar el neumático para cerrar la carrera. Si comete algún otro error, por supuesto que lo voy a aprovechar, pero no me voy a esforzar demasiado. A partir de ese punto tengo que ser inteligente, tengo que disminuir un poco el ritmo para que las gomas puedan soportar y me lleguen hasta el final. Si consigo el podio será suficiente. A veces tenemos que aprender a ceder un poco, no podemos ir a tope todo el tiempo, sobre todo cuando estás aplicando una estrategia tan arriesgada como esta. Hay que ser inteligentes, mantenernos todo lo que podamos en la pelea, aprovechando el rebufo, pero con suavidad en los giros para que los neumáticos no sufran tanto. El compañero Morcego está nervioso, se le complica un poco la rotación, se va por encima del límite del piano, se le tambalea el coche, sin duda está teniendo problemas con la tracción a pesar de que está usando el compuesto blando. Pero bueno, nosotros aprovechamos esos deslizamientos para seguirle presionando, ponerle la trompa, pero ya no estoy esforzándome demasiado, no quiero llevar al coche al límite. Ahí me saltó la alarma de desgaste menor en el neumático delantero izquierdo, que es el primero que chilla, es el primero que salta la alarma, porque es el neumático que más sufre en la rotación en este circuito. Así que regresamos a la recta de las emociones ya para desarrollar la penúltima vuelta de la carrera, señores. Morcego se escapa con la victoria. Nosotros nos mantenemos en la segunda plaza. Detrás de mí viene Kit Blue y observando la telemetría, 48% de los neumáticos de atrás y 57% de los neumáticos delanteros. Que la verdad es que es muy desigual. Es muy desigual la degradación, pero eso tiene que ver precisamente con la composición del circuito. En otras carreras o en otros circuitos el VET se comporta diferente en cuanto al desgaste, pero aquí en Barcelona es muy exigente, se complica allí bastante y hay que esforzarse mucho para mantener el dominio, el control del coche. Y me saltó la alarma de desgaste moderado en el neumático delantero izquierdo. Eso quiere decir que, señores, voy a llegar a la última vuelta con muchos problemas para sostener el ritmo. Voy a sufrir bastante ya en la última vuelta porque voy a ir en desgaste grave. Voy a perder mucha adherencia, mucha tracción en las curvas. Voy a tener que disminuir, voy a perder velocidad y es muy probable que pierda también la posición con Kit Bubu 97. No voy a poder, sin duda no voy a conseguir mantener el dominio en la segunda plaza. Y Morcego sí tiene la victoria asegurada si no se equivoca. Así que, señores, esto está cantado. Está acercándose cada vez más Kit. A ver si puedo sacarlo ya lo que queda, los neumáticos. Eso sí, con la misma tranquilidad, con toda la paciencia, porque no quiero arruinar mi carrera. Quiero tratar de mantener el podio por lo menos. A ver si lo logramos, mis correlones. Nos acercamos a la recta de las emociones y ahora sí, desgaste grave. Me saltó la alarma, 70% en el neumático delantero izquierdo, casi el 60% en la parte de atrás, 63% en el neumático delantero derecho. Esto es un desastre. Esto se complica mucho, se pone dramático el final de la carrera. Sabía que esto era muy probable que me iba a suceder, pero esperaba otros números en la telemetría. Esperaba un poquito más de goma para el cierre, para el final, pero la estrategia no funciona. Lo estás llevando, lo he llevado al límite de tolerancia y no es suficiente. Fíjate como ya tengo que disminuir mucho más la velocidad en el ataque. Tengo que centrarme mucho para mantenerme pegadito a los pianos. Ese es mi punto de referencia para salir con una velocidad razonable y no perder tanto impulso. Ahí Kit se está acercando, ya está a 600 milésimas. Ya me está olfateando los tubos de escape. En cualquier momento va a tener la oportunidad y tengo que darle espacio para que él pueda avanzar sin problemas. No le quiero estorbar tampoco el desarrollo de su carrera porque tengo problemas de neumáticos. Hay que ser razonables, hay que ser personas, actuar con ética. Y allí, señores, Kit avanza a la segunda plaza en su Aston Martin
con un buen desempeño también, lo hizo perfecto, peleó bastante para poder escalar posiciones y nosotros tenemos que conformarnos con la tercera plaza. To Go You o To Go es el compañero que va en la cuarta posición, está 17 segundos por detrás, así que tenemos chance, tenemos una brecha de tiempo razonable para poder estar tranquilos y cerrar la carrera en la tercera posición. Y regresamos a la recta de las emociones. Estoy muy contento con el resultado a pesar de la estrategia fallida. No me puedo quejar, pero sin duda es preferible que te vayas por la estrategia convencional de medias, o mejor dicho, intermedias y blandas. Y cerramos la carrera después de 20 minutos de recorrido, escalando 16 posiciones con un tiempo de vuelta muy bueno de 1 minuto 44, 981 milésimas. Y te recuerdo una vez más que en la descripción del video consigues los detalles para que afines el coche, los detalles de tuneo, para que puedas probar esta configuración. Estoy seguro que te va a encantar el desarrollo, te va a encantar la conducción. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!